Pasamos entonces de este tema de Facebook con estas situaciones que ya prácticamente podemos decir que la semana pasada, porque hoy ya dominguito y fue el pasado lunes, dejamos atrás, pero sí con la reflexión de darle seguimiento, porque todos, prácticamente todos, salvo excepciones, somos usuarios de estas redes sociales, nuestras vidas están ahí, nuestras identidades, el riesgo que supone el tener esas cuentas, la responsabilidad de esto y cómo tenemos que estar al pendiente de los diferentes peligros que hay, porque de nada estaremos en la dark web. Pero bueno, vamos a pasar entonces a un tema nacional, nos separamos de estas redes sociales por el momento y nos vamos a un tema nacional. Una de las noticias de los últimos días, de las tantas informaciones que hemos tenido en los últimos días, fue precisamente el conocer el que César el Abusador está involucrado en la muerte de un extraditable en Colombia, en una riña. O sea, por eso la producción dice César abusando en Colombia. Recordar que César el Abusador fue capturado en Colombia. Allí con él, pues, no ha sido extraditado a los Estados Unidos porque tiene un pedido de extradición de los Estados Unidos. Desde el 2019 estamos, sí señores, en el 2021. Recordar que fue prácticamente para un diciembre de 2019 que capturan a César el Abusador tras la búsqueda aquí en República Dominicana y el hombre dio un salto a Colombia. Allá fue capturado. En ese proceso entre que la captura y el tiempo que puede durar un proceso de extradición le llegó la pandemia. Y hay que recordar que con la llegada de la pandemia, todas las restricciones para viajar y todo ese largo proceso para devolverle un poquito la normalidad a este tipo de mecanismos, ¿verdad?, de viaje, y con los viajes precisamente estas comunicaciones en términos, ¿verdad?, de nación en otra nación a través de la aeronáutica. Y en este caso uno sabe que un pedido de extradición es cualquier cosa, entonces el procedimiento que puede ser largo de año y medio, entonces a esto agréguele una pandemia y casos anteriores pendientes. Entonces no es únicamente uno llevarse del morbo que puede generar este tipo de situaciones y sobre todo de los hechos judiciales que se le imputan a César el Abusador, tomando en cuenta la figura de César el Abusador y ponerse a especular, porque como ahora hay tantas narconovelas, pues se asocian un sinnúmero de características que ponen en evidencia esas narconovelas y se asocian, no, mira, que está haciendo lo que hizo fulano y mengano. No, fuera de ese morbo hay elementos que tomar en cuenta, como lo que he citado, el tiempo que conlleva un pedido de extradición, porque la gente se piensa que porque la solicita los Estados Unidos en 2 días, no señores, todo tiene su tiempo. Entonces en este caso eso tenía un tiempo y se le sumó una pandemia. En principio recordar que la extradición de César el Abusador, aunque su caso es en Norteamérica, pero en el caso de la extradición César el Abusador lo podríamos ver en Puerto Rico. Y según las imputaciones que pesan sobre César el Abusador, se dice que uno de los elementos que todavía o que pesan dentro de esta dilación para la extradición es las garantías que dé la autoridad estadounidense con relación de que no se le puede pedir una cadena perpetua ni pena de muerte. Entonces, en esos aspectos es que está la situación. Lo que sí es que entre la lleva y viene, el hombre ha enfrentado 2 hechos violentos antes de ser capturado, de guardar prisión, de que estuviera en las manos de las autoridades colombianas. Ya se hablaba de un hecho de sicariato, entonces ahora se le suma una riña. Incluso precisamente cuando hablaba de las narconovelas, hay quienes, se puede ver incluso que hay recursos que utilizan desgraciadamente los internos de buscar la manera de dilatar su proceso, y han citado, como ya se ha evidenciado en algunos de esos famosos personajes de narcos colombianos y mexicanos, que matan a otro interno para tratar de dilatar o evitar la extradición. Pero hay que recordar que en el caso de los Estados Unidos, el preso puede tener una situación pendiente en su respectivo país, pero venga para acá primero, pague aquí y luego lo devolvemos para allá si tiene un caso pendiente. Entonces, lo propio podría pasar con César el Abusador tras la muerte de un interno también extraditable en medio de una riña. Entonces, dar un dato o uno u otro como certero
en el caso de que haya sido por esta razón o no, sería prácticamente, estaríamos especulando. Lo que sí es que el hombre tuvo una riña, motivación por la que fuera, y guarda prisión y está pendiente de extradición. Ha quedado vivo, según su abogado. La riña, pues bueno, lógicamente lo puso en peligro y todo lo demás. Se hablaba de que sí, que probablemente estuviera herido, pero no se daban detalles amplios. Lo que sí es que se sigue hablando de César el Abusador. Hace días que no únicamente se cita este hecho que es reciente con relación a la riña, sino de unas que otras declaraciones que involucran al expresidente Danilo Medina. Pero bueno, ahí está lo del caso del César el Abusador, que lo que se espera es que con su captura, o más que captura, cuando se logre ya la extradición, ver cuáles son las negociaciones que llega con las autoridades de los Estados Unidos, y uno lo que espera es que floje perlas, perlas y perlas. Quizás se confirmen unos que otros rumores de vínculos con fulano, mengano, sutano y tal, pero mientras el hombre no hable todo, aunque está ahí, lo que está a la vista no necesita espejuelo, pero indiscutiblemente que hasta que no sale de su boca no es fiable, no guarda ese peso más allá de que, repito, lo que está a la vista no necesita espejuelo. Uno sabe que un narco de esta magnitud no opera, ningún narcotraficante, ninguna actividad ilícita opera si no es confabulada con las propias autoridades. En un contraste nefasto, pero así es. Entonces uno sabe que indiscutiblemente tantos años andando como Pedro por su casa, tiene que tener las autoridades a su favor, compradas y controladas. Entonces, indiscutiblemente que los gobiernos que le anteceden o que transcurren en esos 20 años de operaciones de César el Abusador, por eso digo que lo que está a la vista no necesita espejuelo. Pero vamos a ver que cuando el hombre ya logre pisar suelo norteamericano, háblese del Estado Asociado de Puerto Rico o por allá, pero se espera que sea en Puerto Rico, entonces el hombre empiece a dar nombre, entonces ahí sí ya tenemos la confianza, ya no será la especulación por los años en lo que operaron sus redes de narcotráfico. Y ahora vamos a pasar de este tema a otro también importante. En esos últimos días, apartándonos de las situaciones dolorosas que ha vivido en estos últimos días la población dominicana, hay dos temas que tienen que llamar la atención del ciudadano. Estamos hablando de una reforma fiscal. La reforma fiscal, señores, nos toca a todos. La gente cuando oye el concepto, el término reforma fiscal, cree que le hablan a los ricos. Señores, mire, así usted no vaya al supermercado, cuando usted va al colmado a comprar un pan, usted paga un impuesto indirecto. Usted va a comprar una cajita de fósforo, ahí está el impuesto. Entonces la reforma fiscal nos toca a todo, a todo, a todo, a todo. Unos que otros se salvan, buscan la vuelta, porque por eso los empresarios, ¿verdad? Pero indiscutiblemente que nos afecta a todos, aún con sus excepciones y sus miles de cosas. Entonces, eso es otro de los temas que durante esta semana será indiscutiblemente de peso, más allá de la reforma constitucional o dentro de todo este paquete, pero sobre todo porque estamos hablando del presupuesto que va a regir la nación para el próximo año. Y ese presupuesto todavía está ahí, están poniéndole unos que otros numeritos, pero no se va si no se discute esta reforma fiscal, por lo menos así lo ha dado a conocer a la espera de estas decisiones el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, indiscutiblemente que este será el tema en el transcurso de estos días, porque nos va a tocar a todos. Entonces, hace tiempo que se viene postergando no únicamente el diálogo, sino la decisión de la reforma fiscal, precisamente por ese balde de agua fría que nos cae a todos, y en especial en un contexto tan delicado como es de esta pandemia, donde transformó la vida, en especial en el sector económico, laboral. Entonces, quiéralo o no, es un tema a preocupación. Entonces, fuera de este tema a preocupación, de que si presupuesto, de que si reforma fiscal, de que si con ello la constitucional y en final, está el Código Penal. Un tema que la reforma al Código Penal, tenemos en el Congreso también la ley de extinción de dominio, pero si apartamos esto y nos centramos en el Código Penal, donde nuestros legisladores estaban tan abrumados que tuvieron que irse a un resort. ¿A un resort a hacer qué? Vamos a ponerlo nuevamente, señor director, en pantalla. A un resort, sí señora, psiquitrillar.
el Código Penal y a la mujer dominicana. Mire, usted se pone a leer y busca las informaciones de algunos que otros datos que se ventilan sobre lo que allí se ha discutido en términos de Código Penal. Y usted va a escuchar que aparte de que no es nuevo el tema del aborto, que se quita de allí, que han hecho lo que han querido con un problema tan grande que tenemos en nuestra nación, donde es un problema que cuesta muchas vidas de mujeres específicamente, sin importar si sean menores, sin importar nada, cuesta muchas vidas. Y eso, entenderlo aquí, no vas a seguir desgraciadamente costando vida. Pero dentro de ese código, de las competencias que tienen que ver con los derechos de la mujer, que usted tenga que escuchar, que los legisladores entienden que no existe la violencia verbal. Pues yo no sé dónde que estamos viviendo. Señores, pero antes de una puñalada está la violencia verbal. O el hombre primero la apuñala sin hablar. Antes de todas las características que acompañan a un abuso en términos de violencia de género está la violencia verbal. ¿Por dónde se ejerce ese mecanismo de manipulación y de presión y hasta de violencia psicológica, si se quiere, por la violencia verbal? Entonces no entiendo cómo es que eliminan esto. Entonces sí, por eso nuestra producción titula Psiquitrillar, el Código Penal y con él los derechos de la mujer. Allí ese rizo no se fue a discutir el Código Penal, allí se fueron a discutir los intereses de los que están sentados ahí, de los que un segmento de esta población eligió para supuestamente preservar nuestros derechos y que puedan legislar para la colectividad, pero mentira del diablo. Ellos se fueron a ese risor a velar por sus intereses, a quitar de allí, de este código, lo que les afecta a ellos en materia de corrupción. Por eso le van a dar largas y largas esa ley de extinción de dominio, que aquí se legisla para sí, aquí se legisla, mira la cosa para que usted vea. El término que se puso de moda hace unos días fue el per se, por aquello del tránsito vehicular, porque no había tapones per se. Entonces aquí hay que decir que en el caso de los legisladores es para sus derechos, es para su per se que legislan. Entonces, ¿cuándo va a llegar el momento en que el legislador entienda que no va allí a ocupar un puesto para que su criterio se imponga? Señora, si un juez va a tomar una decisión por lo que su corazón le dicta, entonces no va a tomar una decisión para la colectividad. Pero si el juez entiende que sí, que esa persona violó a otra, pero las pruebas no dan, pero como él lo cree, el juez fue que violó a otra, pues van, toma la decisión. No es así. Por esa razón, en el caso, y hago la comparación guardando las diferencias entre un juez y un legislador, es que el legislador está allí para velar por esos intereses, más allá de sus creencias, es lo que dicta la necesidad misma, la transformación social que hay, entonces ver eso para legislar. Pero aquí lo que estamos viendo es que van a hacer politiquería. Hacen tanta politiquería que le voy a dar un salto a nuestro señor director para enlazar un tema que otro. Voy a pedir la frase de la semana a razón de esto. Señores, cuando usted le dicen que todavía en este país se está discutiendo lo del famoso barrilito, porque a esos intereses sí que no se tocan allí, pero el Código Penal y Psiquitrillar, los grandes avances, los pocos pero grandes para las mujeres en este país. Porque no es que sea, que son feministas, no, es que nos ha costado. Aquí los detractores del feminismo, en especial, que a veces duele, es derecho, pero duele escuchar a una mujer destruir el feminismo, pero señores, gracias al feminismo una mujer se puede sentar en un medio de comunicación como estoy aquí hoy. Gracias al feminismo yo puedo votar. Gracias al feminismo yo le puedo decir a un sujeto, mira, no me agrada tener una relación contigo y si tú no te alejas vamos a poner una denuncia. Entonces, ¿cómo es posible que con el grave problema que tenemos en materia de violencia de género, la cantidad de feminicidios, de cómo se ha cosificado aquí la mujer, de lo que ha costado, de cómo ha costado que se tome en cuenta que hay una violencia psicológica, entonces vienen a quitar lo de la violencia verbal, por el amor de Dios? Entonces allí no se fue a legislar ni a discutir en ese resort que si el código, que si esto, fueron a terminar de psiquitrillar los derechos de la mujer y encima a imponer sus propios derechos y sus propios, y no sus propios derechos, corrijo, sus propios intereses.
Porque se habla de todo menos de lo que se tiene que hablar, de las necesidades que tiene este país, de los problemas que hay para solucionarlo a través de medidas y de normas. No. Pero sucede que en medio de todo esto, aquí ahora sí voy, señor director, sobre la asignación de fondos para la asistencia social o barrilito. Yo voy a leer, señor director, la frase de la semana, que voy a volver a mi director loco, pero es enlazando la parte de lo que van allí a discutir, que al final de cuentas no es productivo para un segmento de esta población. Pero fíjese lo que ha dicho Pacheco, que esa es nuestra frase de la semana, sobre la asignación de fondos para la asistencia social y barrilito. El legislador no puede ser un indigente. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, sí, porque lo defienden, pese a que en el caso de la Cámara de Diputados no se puede hablar de barrilito, el barrilito le corresponde al Senado. Pero al final de cuentas uno sabe que legisladores tienen sus excepciones. Miren, no es mentira que muchas veces las comunidades, señores, se muere un familiar y a veces esa familia no tiene cómo comprar el ataúd, entonces no se la puede dar el ayuntamiento y se refugian en el legislador resuelve. No es mentira que se dan sus situaciones, pero el legislador no está para eso y eso hay que entenderlo. Ese es un mecanismo que se ha creado para hacer politiquería y para tenerlo ahí como un fondo para garantizar una posible reelección. Y cuando hablo de reelección no me estoy refiriendo a la presidencial, sino a la reelección del diputado o del senador. Es para eso que tienen esos mecanismos. O sea, cuando él dice que no puede ser un indigente, no se está refiriendo a que si el sueldo, a que si aquello, no se está refiriendo a todas las alternativas y excepciones que nos cuestan a nosotros, pero que le estamos pagando para que ellos se den una vida de lujo. Señores, lo mucho hasta Dios lo ve. ¿Qué tanta necesidad es que hay de tener, por ejemplo, esa alternativa de un barrilito? Los legisladores no están para eso, independientemente de que muchas veces hay legisladores que son un subgobierno en una comunidad. La comunidad prospera un poquito porque a veces el legislador pone sus ojos allí, porque el gobierno está a la espalda, porque hay muchas que otras cosas que pueden ser contradictorias, pero indiscutiblemente de esto el legislador no está para resolver esos problemas. En el caso de los diputados, una de las principales funciones que poco se ha hecho es la de fiscalizar, es la de pedir precisamente, de exigirle al que ocupa el puesto público que rinda sus cuentas, la de interpelar, porque dije fiscalizar, la de interpelar. Entonces, aquí, eso de que si para las madres, que si set de maquillaje, que si las habichuelas con dulce, que si la canasta de Navidad, eso no sirve de nada. Eso es lo único que alimenta, la única persona que beneficia directamente es a quien da ese tipo de... al que da ese tipo de ayudas, entre comillas, sociales. Al final de cuentas, lo que hay un despliegue de dinero que no resolvemos el problema elemental, y para lo que fueron elegidos simplemente se separan de todo ese tipo de actividad, y usted lo ve ahí pidiendo un turno para hablar estupideces, para referirse de que si Toquicha, de referirse que si Mami Jordan, referirse que si no sé qué cosa, que si no sé qué cosa, y de muchísimas estupideces que al final de cuentas no pasan de ser esos planteamientos, pero en lo que se tienen que ocupar no se ocupan, de poner un código penal que esté acorde a las necesidades sociales, a la sociedad dominicana de 2021 y a la sociedad dominicana del 2000. Tenemos cambios, tenemos tantos cambios, que hasta para atracar a una gente le dan un paseo millonario, como se le dice en Colombia. Entonces basta ya de que estén legislando para sus intereses, y de que en especial los grandes avances que le han costado tanto a las mujeres dominicanas, a las últimas generaciones, tener un poquito de libertades y sobre todo de derecho para hacer justicia ante violaciones, para hacer justicia ante abusos físicos y ante abusos verbales, ahora también quieran quitar esos grandes avances. Pero bueno, vamos a pasar de este tema con otro asunto relevante. Vamos a pasar con el titular internacional. Vamos a hacer un recorrido rápidamente ya en los últimos minutos que nos quedan.
Cambiando de tema, y el titular internacional indiscutiblemente. Los papeles de Pandora salpican a 35 líderes, incluidos 14 latinoamericanos. De esos 14 latinoamericanos, hay 3 que en la actualidad son presidentes. A propósito de esos 3 que son presidentes, la Fiscalía de Chile abre investigación al presidente Sebastián Piñera por papeles de Pandora, todos los diarios. De esos mandatarios de Latinoamérica, que ahí cita 14, que hay entre presidentes y expresidentes. Entonces, presidentes actuales está el de Ecuador, Guillermo Lasso, está el de Chile, Sebastián Piñera, y Luis Abinader. Aquí se ha hablado muchísimo porque aquí hay un asunto, ya se ha aclarado de que las offshores y de que el uso de estos paraísos fiscales pues no es ilegal. Entonces ya se ha aclarado bastante. Lo que aquí hay un aspecto ético, si se quiere, en especial para aquellos que incurren, empresarios, como el caso de nuestro actual presidente Luis Abinader y como esos 2 presidentes que he citado, Guillermo Lasso en Ecuador, un destacado empresario, y Sebastián Piñera. Entonces, aquí hay un punto ético. Y no es un delito, aunque usted evada impuestos, se le busque la quinta, la pasta y la séptima, la octava y por aquí y por allí. Ahora, lo que uno cuestiona es que después de que en el caso de estos presidentes empresarios tomen el poder, ¿cómo vigilar este tipo de actividades particulares que son de empresas privadas? Porque lo que han logrado a nivel empresarial no ha sido, como en el caso del presidente Luis Abinader, esa riqueza no es por la vida política, una riqueza familiar, de empresas familiares. Lo propio ha pasado con Guillermo Lasso, lo propio ha pasado en el caso de Sebastián Piñera, que a propósito de ese titular internacional con relación a la fiscalía que lo ha pedido, es un caso viejo, pero sucede que es un caso que comprende un proyecto yo digo multimillonario y me quedo chiquita, súper riquísimo en Chile, que comprende una mina, una explotación minera, todo un proyecto minero que ha sido controversia en Chile desde hace muchísimo tiempo. Incluso hubo una acusación, se abrió todo un proceso judicial y se había cerrado, que ese es precisamente el alegato que hace el presidente Sebastián cuando dice que estos Pandora Papers lo que vienen es a citar algo del pasado, que no es una información nueva y que ese caso ya había sido cerrado, por lo que los defensores del presidente dicen que él no puede ser juzgado 2 veces por un mismo asunto cuando ya ese caso ha sido cerrado y lo favoreció. Lo que sí es que si usted se pone a buscar cuáles son las características de esta situación del presidente Sebastián, y la verdad es que eso da como un golpe. Porque usted saber que es un proyecto minero en una reserva natural, donde hay un 85% de unos tipos de pingüinos que viven ahí, es un hábitat, es una biodiversidad, y que se cita que dentro de esa acusación que ahora se reabre con otros elementos tras esta situación de los famosos Pandora Papers, aunque el presidente diga y no diga, se está hablando que mientras el presidente estuvo en el mando, favoreció esta negociación, donde dice que ese espacio físico de la minera para extraer una gran cantidad de minerales. Oiga, me estaba hablando que dice, según el presidente, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de decidir, por decirlo de una forma, bueno, Loma Miranda es reserva natural. En el caso de Chile, en la ubicación de la minera, de donde se empiezan a extraer esos minerales, pues es reserva natural, pero ¿quién lo dice? El gobierno. Pues el presidente Piñera en su determinado momento decía que eso no era una reserva natural, por ende podía ser explotado. Entonces esto favorecía precisamente la acción, ¿verdad? El que se continuara este proyecto minero. Entonces no es cualquier acusación, e inclusive se dice que había otra empresa con unos fines de explotación diferente a la que va a ejecutar esa minera y que obstaculizó, o sea, le quitó los permisos para que no pudiera operar, y como que después llegaron unos acuerdos, aquello que otro. Lo que sí es que están muy comprometidas las decisiones gubernamentales. El presidente de Chile
está muy comprometida con la decisión de esta empresa minera familiar que va a explotar una serie, dos minerales específicos en Chile, y que hablamos de unos 152 millones de dólares y más, y más, y más, y me estoy quedando corta. Señora, hay de todo ahí. Entonces, esta acusación no es cualquier cosa, no es una acusación por política. Y mire que estamos hablando, nada se puede, ¿cómo les explico? Nada de esto puede dudarse, ¿verdad? De que pueda tener unas que otras su rapa política, porque están a semanas de las presidenciales, pero indiscutiblemente que no es cualquier acusación. Vamos ya con este último minuto que nos quedan, son muchos temas que se nos quedan, porque ahí anda la señora Margarita, que estos papeles, estos Pandora Papers se le han convertido en un boomerang, pero de eso iremos a hablar la próxima semana. Y voy a cerrar con el siguiente tema, porque el tiempo se nos ha ido, con la trágica muerte de Leslie Rosado. Con esto voy a cerrar ya el minuto que nos queda, porque son muchas las reflexiones que tenemos que sacar de aquí. Es un caso que impactó a la sociedad dominicana desde que se dio a conocer por las redes sociales, a propósito que hablábamos de ella. No se especificaba a quién o qué, bajo qué circunstancia. Los periódicos en ese momento no habían publicado nada, todo era a través de cuentas personales de personas que tienen una influencia en su determinada red, y por ahí se dio a conocer este trágico suceso. Pero indiscutiblemente que aquí, por esa razón, es que viene viene otra vez en el tapete el tema de la reforma a la policía, porque en este caso se involucra a un agente de la policía que, aunque fuera de servicio, todavía a este día son muchas las incógnitas y las incongruencias con las respectivas motivaciones que dieron al traste de este crimen que ha impactado a la sociedad dominicana. Pero el tiempo solamente me da para comentarles de manera muy breve sobre esta situación. Ya otras apreciaciones la tendré entonces en el transcurso de la próxima edición, que será la 560, y la tenemos. Vamos a concluir con el titular de la semana. Estados Unidos ayudará a reformar la policía. Abinader anuncia desde la próxima semana comenzará a introducir cambios en la Policía Nacional. La última vez que nos hablaron de reforma a la Policía Nacional lo hicimos con el crimen de una pareja de esposos de pastores que fueron acribillados en su vehículo en un supuesto operativo, buscando a unos delincuentes por una pasola y otras cosas que no sabemos. Ahora tenemos que hablar de reforma de la policía, porque ha cobrado la vida en manos de un agente fuera de servicio de esta joven, y todavía este caso tiene muchas aristas, porque uno no comprende el comportamiento de la policía al emitir información. Pero bueno, de esto seguiremos hablando la próxima semana.